Buenos días y bienvenidos al canal jurídico de Global Way Abogados. Yo soy Alba Novilla y estoy en casa, no porque ya no vayamos a trabajar al despacho, que como sabéis llevamos 2 vídeos trabajando y haciendo vídeos desde el despacho, sino porque es la segunda Pascua, Pascua de Pentecostés o Pascua Granada. Ese día ideal para irse de puente porque solo es festivo en Barcelona ciudad, no en el resto de España, y no encuentras aglomeraciones, pero por razones obvias no nos hemos podido ir. Vamos a hablar de la fase 2 y la fase 3 porque hoy entran en esa fase la mayoría de los territorios españoles. Si bien es cierto que Barcelona es su área sanitaria, la Comunidad Autónoma de Madrid y Castilla y León, menos el Bierzo, siguen en fase 1. Por lo tanto, haremos alguna referencia a fase 1. Va a ser un vídeo muy concreto y va a ser lo que nosotros llamamos derecho comparado, es decir, comparar las diferentes situaciones. Normalmente eso se hace respecto a la legislación de diferentes países, pero vamos a hacerlo respecto a la legislación vigente, teniendo en cuenta la fase en la que nos encontramos. Pues primero vamos a ir a por la preferencia del teletrabajo. Se establece preferencia del teletrabajo en las 3 fases, en la 1, en la 2 y en la 3, lo que no implica que no se pueda trabajar en la oficina, en la fábrica, en la tienda, sino que se debe de preferir. En cualquier caso, se insta al empresario para que tome aquellas medidas necesarias y adecuadas para poder desarrollar su actividad con plena seguridad. Mascarillas, geles hidroalcohólicos, distancia de seguridad, sobre todo distancia de seguridad, y sobre todo respetar los porcentajes de aforo en caso de comercio minorista o de la hostelería. Y vamos allá. ¿Cuál era el porcentaje de aforo? Fase 1, 30, fase 2, 40, fase 3, 50. Si recordáis, para medir el aforo se tiene en cuenta también a los trabajadores. ¿Qué pasa? Se tiene que tener en cuenta también que se deben de tomar las medidas de seguridad respecto de la distancia. Por lo tanto, si en tu tienda no es posible mantener esa distancia de seguridad, no puede entrar el 40% del aforo. Tienes que tener el aforo publicado en un sitio en el que sea visible por los consumidores, así como el resto de medidas de seguridad. Vamos ahora a las terrazas, que como sabéis fueron abiertas en la fase 1, es decir, se permitió antes ir a tomarte una cervecita, que decir que se desaparecía la preferencia del teletrabajo, que se podía ir a trabajar al despacho, a la oficina o a la fábrica. Entendemos que esto es una cuestión política, pero la realidad es que a mí me asombró realmente mucho, si bien es cierto que hay que ayudar a la hostelería. Pues bien, como sabéis, en la fase 1, respecto de las medidas de las terrazas, se les permitía a estas abrir al 50% y no se permitía abrir el interior. En la fase 2 se permite el 50% de la terraza y se permite el 40% del establecimiento en el interior, si bien no se permite abrir la barra. Y en la fase 3 se permite el 50% dentro del establecimiento, la terraza al 75% y se permite que se pueda servir en la barra, pero en la barra se deberá existir esa distancia de 2 metros. Además, en cuanto a las personas, en la fase 1 se establecía que no podían ser grupos superiores a 10 personas, fase 2 15 personas, fase 3 20 personas. Hablamos de mesas o agrupaciones de mesas. Entre las diferentes mesas sí que debe de existir esa distancia de 2 metros. Además, recordar que se deben tener todas las medidas necesarias de higiene, y esas medidas de higiene principalmente eran respecto de las tiendas, limpiar a media tarde, o sea, en el horario entre la comida y la reapertura, que se establecía un horario de 2 horas para poderse realizar la limpieza, y al finalizar la jornada. Ahora ha existido una modificación en la que se dice bien al finalizar, bien al iniciar, es decir, da lo mismo limpiar a las 9 de la noche que limpiar a las 7 de la mañana. En cualquier caso, no habrán entrado clientes después de esa limpieza. Eso era una cuestión de lógica y el legislador, bueno, en este caso el Ejecutivo, se ha dado cuenta. Además, existen una serie de medidas de carácter social. En la fase 1, como sabéis, existían unos horarios de paseo muy marcados. En la fase 2 desaparecen, solamente quedan para la gente mayor, mayores de 70 años. Por lo tanto, respetemos esos horarios para que puedan salir los abuelos con total tranquilidad, y sobre todo si nos los encontramos y no nos ha quedado más remedio que salir ahora a comprar o a realizar cualquier actividad cotidiana, pues mantengamos con ellos los 2 metros de distancia, y acordaros que la mascarilla es obligatoria salvo en los casos expresamente exceptuados y salvo que puedas mantener una distancia de 2 metros. Por lo tanto, vamos a intentar llevar la mascarilla, sobre todo en los horarios en los que se permite salir a la gente mayor. En la fase 3 desaparecen los horarios. Además, en cuanto a los velatorios y a los entierros, en la fase 2 se flexibilizan, se deja ir ya a 15 personas en velatorios en lugares cerrados y a 25 personas cuando el velatorio se produce en lugares abiertos.
abiertos, y en la fase 3 aún se incrementa más y se deja ir a 25 personas en lugares cerrados y a 50 personas en lugares abiertos. En cuanto a los lugares de culto, como sabéis, en la primera fase eran el 30%, en la segunda fase el 50% y en la tercera fase el 75%. Sobre todo tenéis que tener en cuenta que debe de existir el aforo tanto en las tiendas como en los bares, como en los lugares de culto, como en los velatorios, puesto de tal manera que lo pueda ver cualquier persona para tener conocimiento de cuál es el aforo máximo. En cuanto a la hostelería, en la fase 1 se abrió con los límites que se establecieron, en la fase 2 se abre y se les permite abrir las zonas comunes, si bien a un 30% de su aforo, y en la fase 3 se vuelven a abrir y se vuelve a permitir las zonas comunes, pero a un 50% del aforo, si bien siempre se hace un reenvío a esos establecimientos para que vean cuáles son las medidas de seguridad que se deben de establecer. Por lo tanto, hasta aquí la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Suscribiros porque en el próximo vídeo hablaremos del ingreso mínimo vital y cómo se debe de solicitar y cuáles son los requisitos y quién lo va a tramitar. Darle un like a este vídeo si os ha gustado, ver los vídeos anteriores que hablamos de la fase 1, de los ERTEs, de si se puede despedir en un ERTE. Y recordar que para la subsistencia de cualquier empresa es básico cobrar las facturas a tiempo. Y este cobro de las facturas a tiempo implica gestionar de una manera diligente la morosidad y reclamar las facturas impagadas. Y si queréis saber cómo se tiene que hacer, ir a la página web cobrarfacturas.es y descargaros el manual gratuito donde os explicamos cómo reclamar las facturas impagadas y cómo recuperar el IVA de las facturas impagadas. Pues ha sido un placer como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.